Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser.
queridos hermanos, les saludo en el fraterno amor de Cristo, deseando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Como los días viernes, generalmente nuestra iglesia tiene estudios bíblicos. Acá en nuestra iglesia lo dedicamos a meditaciones bíblicas. Entonces, en ese sentido, meditamos sobre algunas doctrinas, sobre algunas de las pasajes bíblicos que son de interés para cada uno de nosotros. En esta tarde quiero leer un versículo de la palabra del Señor que está escrito en San Juan capítulo 5 versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa lean minuciosamente las Escrituras. Cada predicador de la iglesia debe tener como su más alta prioridad el estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro deber, eso es lo que tenemos que hacer, porque ellas son las que dan testimonio de Dios y de Jesucristo. Cuando caemos en la lasitud, cuando caemos en la tentación de no leer las Sagradas Escrituras, entonces comenzamos a transmitir a la iglesia tradiciones o sueños o también pensamientos personales que son muy subjetivos. Generalmente caemos en la predicación de tradiciones de la iglesia, que si están sustentadas con base bíblica no es un error en todo caso, pero más poderosa es la palabra de Dios, porque ellas son espíritu y vida. Las tradiciones en sí, las que están basadas en la palabra del Señor, no son perjudiciales para la iglesia, pero sí las tradiciones que han sido impuestas por hombres sin base bíblica. ¿Y cómo usted va a conocer si tiene base bíblica o no tiene base bíblica? Usted se va a dar cuenta si es que usted es una persona que escudriña, estudia minuciosamente la Biblia. Está en esa postura permanentemente. Habían en la antigüedad, años atrás, personas que no tenían esta posibilidad de estudiar la palabra del Señor, porque había mucho analfabetismo en el mundo. Pero haciendo una comparación, casi es lo mismo en el día de hoy si hay lasitud en el estudio de la palabra del Señor. Si se ha dejado de leer la Biblia, no solamente es tenerla, no solamente comprarla, sino la orden del Señor es escudriñar, que significa analizar minuciosamente el trozo o la palabra del Señor. Eso es lo que nos ordena el Señor. Vamos a ver una cita en el Salmo 92, versículos 5 y 6. Salmo 92, versículos 5 y 6. Para nuestro provecho dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Entonces la Biblia no puede uno tratarla con un aire simplista, con un aire superficial. No, uno tiene que llegar a la profundidad. Si va a predicar un tema bíblico, tiene que hacerlo con una minuciosidad, tiene que hacerlo con una dedicación, porque está hablando acerca de los pensamientos profundos de Dios. Es imposible que Dios nos haya dejado este libro
con pensamientos simplistas, sino que este libro son pensamientos profundos de Dios puestos a disposición del hombre. Pero aunque Él haya tratado de dejarnos este libro a nosotros como instrucción, como lo que es la voluntad de Dios para nosotros, el lenguaje de la persona que escribió esto es un ser perfecto. Entonces intenta darnos a conocer a nosotros su voluntad a través de la palabra del Señor. Y no puede ser obtenida esta voluntad a través de una lectura superficial de las Sagradas Escrituras, sino que tiene que ser un escudriñar. Dice, muy profundos son tus pensamientos, muy profundos son tus pensamientos. Y es allí donde yo tengo que acudir a buscar ahora el escudriñar las Sagradas Escrituras en toda su profundidad. El hombre necio no sabe, el hombre necio lee a la rápida. El hombre necio le toca una reunión un día martes, el lunes en la noche está leyendo. Como le tocó una reunión a un pastor que predicó muy precioso sobre el capítulo 1 de Efesios. Fue muy impactante su sermón que duró alrededor de 20 minutos. Y un joven de la iglesia se acercó muy impactado y le dijo, qué precioso sermón, qué precioso sermón. ¿Cuánto tiempo le duró a usted la preparación del sermón que dio esta noche? 20 años, le dijo. 20 años. Y la lectura de más o menos 100 veces el libro de Efesios. Eso se llama escudriñar minuciosamente las Escrituras. Hacer lo contrario significa que estamos tratando con simpleza lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, cada predicador tiene que tener como su más alta prioridad el estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos ayude a entender la palabra del Señor. Vamos a leer otra cita en Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Saco de contexto simplemente porque el error que hayan cometido ellos, que era un error que no lo habían entendido, dice, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la misma manera, el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer en la resurrección. Pues ¿cuál de los 7 será de ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras, porque la respuesta estaba en la palabra de Dios. Un estudio minucioso de la palabra de Dios no nos lleva a nosotros a cometer errores, sino que mientras más estudiamos la palabra del Señor, más es alumbrado nuestro camino, como lo dijo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estimados hermanos en el Señor, lo que debemos hacer nosotros como cristianos son algunas cosas que son importantísimas dentro de la iglesia. Primero, el estudiar la palabra del Señor y la oración, que es nuestro contacto con el Señor en el Espíritu. Hay ciertas doctrinas bíblicas, ciertas doctrinas en la palabra del Señor que son profundas y que han dividido a la iglesia. Y hemos caído en lo mismo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hemos caído en eso mismo. Sin embargo, en este tiempo
referente a ciertas doctrinas bíblicas como la predestinación o como otras cosas que están en el pensamiento bíblico y también en el pensamiento de la iglesia. Algunos dicen yo soy calvinista, yo soy de Arminio, yo soy de acá, yo tengo esta otra, yo soy pietista, en fin, empiezan a dividirse por errar y erran ignorando las escrituras. El tema de la predestinación es un tema profundísimo, profundísimo, pero está escrito en la palabra del Señor. Ahí está la respuesta. Porque la palabra del Señor tiene respuesta para cada uno de nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Me recuerdo una doctora que se acercó a mí en un turno de noche, me dijo: Samuel, tú eres cristiano, sí, lamentablemente sirves a un Dios que es caprichoso, me dijo. ¿En qué sentido, doctora? Tu Dios, me dijo, es un Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A los que antes conoció, a esto también predestinó, me dijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y así me nombró una serie de textos que iban apuntando hacia una dirección. Por último me dijo: Samuel, yo te voy a hacer una pregunta. Eran las 6 de la tarde y salíamos de turno a las 20 horas. Y me dijo: y quiero que me la contestes antes de que salgamos de turno. Si tu Dios sabía, porque tu Dios todo lo sabe, si tu Dios sabía que yo me iba a ir al infierno, ¿para qué me hizo nacer? Vuelvo a repetir la pregunta. Si tu Dios sabía que yo me iba a ir al infierno, entonces ¿para qué me hizo nacer? Y me dejó pensativo. Y se fue. Me dijo: antes de las 8 te espero para que me contestes. Me fui a la sala donde estaban todas las incubadoras y todos los ventiladores mecánicos y cerré la puerta. Avisé al personal que me iba a retirar un momento a orar y fui a orar delante del Señor. Señor, la doctora me ha hecho esta pregunta. Necesito una respuesta. Me dijo: la respuesta está en la Biblia. Y de repente la sala donde yo estaba se iluminó de una luz azul muy preciosa, muy preciosa. Y comenzó el diálogo entre Dios y yo, o entre yo también y Dios. Y conversamos sobre la predestinación. Me empezó a conversar de la predestinación, verso tras verso, verso tras verso. Me lo llevó a través de la Escritura. Cuando terminó Dios de hablar conmigo sobre este punto, hablando solamente de textos bíblicos, me dijo: esta revelación es porque tú me la pediste. No es para que tú se la cuentes a cualquiera, porque casi la mayoría son simplistas, sino solamente que la utilices para ti. Amén, Señor. Desde ese día mi predicación, cuando hay reuniones generales y hay almas nuevas, nunca han vuelto a ser las mismas. Si no hay un desgarro tremendo en mí, hay una predicación profunda en mí para que el alma acepte a Jesucristo como su Salvador, porque esa revelación me dejó impactado. Se la hice saber a mi pastor Erasmo Valenzuela. En una oportunidad le dije: quiero contarle esto que me sucedió. Me escuchó atentamente y me dijo: ahora entiendo un verso bíblico que nunca lo había entendido.
y me lo nombró, me lo hizo leer. Y eso aclaraba todo lo que el Señor me había revelado. Pero Dios se lo revela a los que quieren escudriñar la palabra del Señor minuciosamente. Que Dios nos bendiga a todos en esta tarde. En 2 de Timoteo 3:16 hay otro versículo bíblico que nos habla profundamente de la palabra del Señor, profundamente. En 2 de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que no hay ningún libro de la Biblia que uno pudiera rechazar. En 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, con conocimiento profundo de ella, habiéndola escudriñado minuciosamente, luego de que hayas pasado por ese consejo que da el Señor Jesucristo, que hayas estudiado minuciosamente un trozo bíblico, la palabra del Señor, entonces predica la palabra, no antes. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, apartarán de Jesús el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué más podré contar, hermanos, si no tengo un estudio minucioso de la palabra del Señor? ¿A qué puedo llegar? A contar fábulas, a contar experiencias, a contar cosas que son subjetivas, que son de mi pensamiento, que son deducciones propias, que son deducciones a las que yo he llegado. No, tiene que predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Eso, que prediques la palabra. Pero tú no vas a poder predicar la palabra del Señor si no has tenido un estudio minucioso de ella. Aunque sí, hermanos, quiero comentar algo que a lo mejor puede traer alguna confusión, pero nosotros estamos usando la versión Reina Valera del año 1960. Pero la versión que es más mucho más perfecta es la versión de 1909. Dice, para hacer una acotación sobre esto, si ustedes tienen su Biblia, hermano, ábranla en Romanos capítulo 12, versículo 9. Solamente este verso voy a leer. En la versión de la que estamos leyendo ahora, de Reina Valera 1960, dice: el amor sea sin fingimiento, punto. Termina la idea. El amor sea sin fingimiento y hay un punto. Con eso se termina la idea. Luego comienza una nueva idea. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso dice la Reina Valera en 1960. Lo voy a repetir.
El amor sea sin fingimiento. Punto. Termina la idea. Otra idea. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La versión de 1909 dice así: el amor sea sin fingimiento, coma, sigue la idea, aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno. La versión de 1909 dice: el amor sea sin fingimiento, coma, aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno. ¿Qué significa esto? Que si yo amo a alguien, ese amor sea sin fingimiento y por lo tanto tengo que decirle lo malo al otro. Tengo que decirle: esto está malo. Yo te amo en el Señor, pero esto está malo. Esa es la idea de un amor. Un amor sincero hace ver en el otro qué está haciendo de mal. Cuando uno ha sido ejercitado en el bien, cuando uno ha sido capacitado de escudriñar las Escrituras y saber qué es bueno y qué es malo, el amor se da sin fingimiento, por lo tanto aborreciendo lo malo, diciéndole a nuestro hermano: en esto usted está mal, en esto está mal usted. Esa es una demostración de amor. Y errores como ese hay muchos entre la versión 1909 y la 1960. Yo prefiero muchas veces leer la versión 1909. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, hay otro texto interesante. 2 de Pedro 3, 16, dice así casi en todas sus epístolas, refiriéndose a las epístolas del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces es posible, hermanos, que cuando uno se encuentra con alguna congregación que no es adicta o no ha sido una estudiosa minuciosa de la Escritura, uno puede encontrar que alguien pueda torcer las Escrituras. Y de hecho, los mismos hermanos que son poco lectores de la Escritura tuercen las Escrituras. Por ejemplo, la fornicación. Un hermano puede caer en fornicación y puede de ellos llegar a decir: nosotros nos amamos, por lo tanto, si hay amor, no es pecado, porque Dios es amor y donde está Dios hay amor. Por lo tanto, yo con esta niña hemos caído en la fornicación, pero por amor. Tuercen las Escrituras. También los matrimonios que se casan con personas no cristianas: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero la niña que insistió en casarse con un hombre no convertido dice: es probable que este sea un plan de Dios, un propósito de Dios, para que esta persona se convierta y para que la lleve a Cristo. Han pasado casos así, pero no es el común. Entonces tuercen las Escrituras para acomodarlas para sí mismos. Las Escrituras no se deben torcer jamás. Las Escrituras son tal como están escritas. Tal como está escrito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No cometáis fornicación, porque Dios no está en la fornicación. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. ¿Qué haremos, hermanos, frente a esta pandemia? Dios mío. Vamos a leer dos textos que nos dejan en suspenso, pero que también nos guían hacia lo que el Señor desea de su iglesia.
Dice, sométase toda persona a las autoridades, 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este texto ha sido muy manoseado muchísimas veces aplicándolo a que uno debe someterse a las autoridades de la iglesia. No, este texto es exclusivamente hacia el mundo civil, en nuestra relación con el mundo civil. Hubo un pastor que predicó en estado de pandemia, citó a su iglesia y por tanto le retiraron el carnet de pastor por haber sobrepasado las ordenanzas del Ministerio de Salud. Así que le quitaron a él la cédula de pastor. Bien, nosotros hemos hecho lo mismo y creo que no estamos equivocados en ese sentido. Pero esta situación que estamos viviendo en pandemia, en la que tenemos prohibición de entrar a los templos, y esta situación de que a ese pastor le quitaron su carnet de pastor, le prohibieron ejercer como pastor y lo quitaron de los registros de pastor de todo el país, porque había predicado la palabra del Señor en pandemia, había transgredido las leyes terrenales, por lo tanto había que quitarle sus credenciales de pastor. Tenemos que forzosamente tomar este texto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Con el capítulo 4 de los Hechos, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, o obedecer a los hombres antes que a Dios, como dice Pablo. Aquí tenemos nosotros, si analizamos minuciosamente la Escritura, hay un plan satánico que se está preparando, porque el día de mañana, y con las leyes que se aprobaron hoy o ayer en el Congreso, el día de mañana a mí me van a venir a quitar mi cédula de pastor y me van a venir a cerrar a la iglesia si yo predico en contra del matrimonio igualitario. Entonces, ¿cómo tengo que estudiar el capítulo 13? Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Josué le dijo al pueblo si debían obedecer o no, siempre y cuando Dios esté contigo. Siempre y cuando nuestras autoridades estén haciendo lo que está escrito en la palabra del Señor, seguirán siendo nuestras autoridades. Pero si hay normas, si hay situaciones como el matrimonio igualitario que es totalmente contrario a la palabra de Dios, por lo tanto yo como pastor tengo que seguir predicando la palabra del Señor. No puede la iglesia después volver a decir a sus pastores, está prohibido predicar del matrimonio igualitario. Como ya se me ha dicho en alguna oportunidad, algún pastor me sugirió, no predique más contra el homosexualismo, me dijo. Se nos están cercando las puertas y cada vez más. Y un estudio minucioso de las Sagradas Escrituras nos llevan a saber qué postura tengo que tener yo, no solamente como pastor, sino como predicador, que prediques la palabra, después de un estudio minucioso de la palabra del Señor.
esta situación que estamos viviendo con los celulares y los niños que están siendo totalmente adictos como una droga. ¿Por qué se ha sucedido eso? Porque se ha omitido el estudio de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Aunque yo viva 1000 años, nunca voy a ser capaz de estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras, aunque viva 1000 años. Y aunque la estudie diariamente, solamente seré capaz de predicar un trozo, una parte de la palabra del Señor. Porque se trata de que todo el cuerpo de Cristo vaya estudiando las Sagradas Escrituras y cada uno entrega un punto sobre un aspecto de la palabra del Señor y lo va entregando a la congregación. Por eso son importantes las clases de Dorcas. Son importantísimas las clases de Dorcas. Esa hermana que le toca un tema debe entrar en una profundidad, debe entrar en escudriñar profundamente el título que le tocó hasta llegar a su máxima capacidad de comprensión, que por supuesto nunca va a ser el 100%, pero a su máxima capacidad de comprensión del tema que le ha tocado y que lo desarrolle con la inspiración del Espíritu Santo y el Señor tome sus labios para dar a conocer las Sagradas Escrituras, tan dejadas de lado y tan tomadas a la ligera y tan simplistas. Cuando no hay nada que explicar acerca de la palabra del Señor, tenemos frases repetitivas diciendo, bueno, yo no soy digno de estar aquí. Cuando dice algún hermano eso, yo digo, bueno, ¿y por qué no te bajas? Yo no soy digno de estar aquí, o yo no entiendo esta palabra, hermano, entonces ¿para qué estás ahí? Tiene que haber escudriñado las Escrituras previamente para llegar a tener entonces una entrega profunda de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Y lo único que va a dar vida a la congregación es la palabra de Dios. No mis pensamientos subjetivos que tengo de la palabra de Dios. Qué vergüenza me da cuando alguno trata de decir lo que Dios quiso decir aquí. No es lo que Dios quiso decir aquí, sino lo que Dios dice aquí. Tiene una comprensión clara del tema que le tocó. Y la iglesia está ávida de recibir palabra de Dios. Por eso le dijo el apóstol a Timoteo, miremoslo de los dos lados, que prediques la palabra. Primera, si lo miramos por el lado del predicador, le quiso decir a Timoteo, le dijo a Timoteo, prepárate en escudriñar las Escrituras para que prediques la palabra. Y si lo miramos por el lado del hermano que está sentado en la banca, el hermano que está sentado en la banca vino a escuchar la palabra. No me vino a escuchar mis situaciones, mis complicaciones, las situaciones que voy pasando. No vino a escuchar eso, vino a escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Jesucristo, la que da testimonio de Él, la que me enseña más de Él, la que alumbra mi camino. Qué precioso, hermano, es el estudio de la palabra del Señor. Por eso la clase de Dorcas, hay algunas tan preciosas donde se introducen en el estudio profundo de la palabra de Dios, pero hay otras que solamente se dedican a dar opiniones y a contar cosas burdas que muchas veces no edifican a nadie.
Que Dios nos ayude a escudriñar la palabra del Señor. Mi madre tiene 89 años y cada vez que voy a verla, la encuentro con la Biblia abierta, escudriñando las Escrituras. Porque aunque tengas 1000 años, jamás dejarás de aprender. Los celulares de los niños, hubo un tema bíblico que se dejó de hacer, por eso los niños tomaron los celulares. Dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que si los niños hayan caído en la trampa de la droga del celular, ha sido netamente por una falla del estudio de las Sagradas Escrituras. Por mí, hermanos, estuviéramos en estudio de las Sagradas Escrituras de lunes a domingo, estudiando verso por verso, qué es lo que dice. En el último viaje a Israel que hicimos, vamos a Israel porque tenemos familiares, allá tenemos 8 primos y tenemos un muy lindo contacto con ellos. Ellos han venido para acá también, han estado en nuestros templos. Con mi pastor Horacio anduvimos también con mi primo, con los primos de allá, alojamos en sus casas. En una oportunidad pasé fuera de una sinagoga y había no menos de 500 jóvenes, y todos estaban con la Torá encima. Y le pregunté a mi primo de qué se trata esto. Estos jóvenes se pasan día y noche acá estudiando la Torá, me dijo, todos los versos. Y no avanzan en un verso si no lo han entendido. No avanzan al otro verso si no lo han entendido. Y siguen buscando las profundidades de la palabra de Dios. Oh Jehová, como dijo el salmista David, cuán profundo son tus pensamientos. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga en todo y nos dé un verdadero apetito por la palabra del Señor. Y estimado predicador, el Señor me salvó en el año 1977. Llevo algunos años dentro de la iglesia, pero los momentos más preciosos que he pasado en la iglesia han sido cuando he escuchado a un predicador predicar la Escritura. Es un gozo en el alma escuchar las Sagradas Escrituras. Es un gozo profundo. Me encantaba escuchar a mi amado pastor José Silva Araya. Profundo. Tomaban una idea y la profundizaban. Y uno se daba cuenta que era conocimiento de las Sagradas Escrituras. Mi amado pastor Joaquín Correa predicaba las Sagradas Escrituras, tomaba una idea y la profundizaba en las Sagradas Escrituras. Qué precioso. Yo sé también tú, hermano, necesitas oír de las Sagradas Escrituras que nacieron de la mente de Dios. De allí provienen para nosotros. Qué mal cirujano sería un médico que tomara el bisturí y que con ella hiciera lo que quisiera. Es como pasarle un bisturí a un mono, como haría tajos por todas partes. Así es un mal predicador que no ha estudiado minuciosamente las Sagradas Escrituras. Quiero decirte, estimado hermano, que tienes
la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. No sabes con cuánto deseo, con cuánta hambre nos sentamos a escuchar una reunión. Pero no quiero oír de tus sueños, no quiero escuchar de tus problemas familiares, no quiero escuchar de nada. Quiero escuchar de las Sagradas Escrituras. Quiero que me lleves a lo profundo de Dios. Quiero que me lleves a conocer más a este Dios tan grande, tan precioso, a este Jesucristo que ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Así que para finalizar esta parte, hermanos, por último, quiero volver a leerte este verso. Te encarezco, predicador, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra después de haberla escudriñado minuciosamente. Y una vez que la hayas escudriñado minuciosamente, te paras en el púlpito y me das a conocer la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer esa palabra? Me va a dar vida, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. El segundo tema que quería tratar en esta tarde, que es concerniente también a la palabra del Señor. Como estamos en medio de una pandemia, es lógico hablar de ella. Que esta pandemia nació en un laboratorio no sé dónde, en China. Eso es lo que han dicho. Lo segundo también, al parecer, alguien predicó en una de las reuniones de los días martes y jueves que esta pandemia la había mandado el diablo. Yo le pregunto, ¿quién gobierna el mundo entero? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Todo está bajo el control de Dios. Por lo tanto, Dios es el que ha permitido esta pandemia. ¿Quién mandó las 10 plagas en Egipto? ¿El diablo o fue Dios? Dios es el que gobierna y Satanás hace solamente lo que Dios le permite que haga. Lo vemos en el libro de Job. Así que en esta pandemia la ha mandado el Señor, y generalmente las pandemias, que esta ha sido más mediática, indudablemente, que esta ha traído más un colapso mundial, indudablemente que sí, nadie puede negar eso. Pero no podemos desconocer, hermanos, que esta pandemia, Dios tiene un propósito a través de ella. Es imposible pensar que un ser tan perfecto como Dios haya permitido esta pandemia, que se desarrollen en forma tremenda estos virus, sin un propósito. Y casi siempre los propósitos de Dios en cuanto a pestes, que a lo mejor los muertos no son tanto como otras pestes que han venido, pero que sí ha sido más mediática y que ha actuado a nivel mundial, hay un propósito divino. Y siempre los propósitos de pandemia y de todas estas cosas son juicios divinos por el mal comportamiento de la humanidad, para tratar de que la humanidad entienda que somos como la flor del campo, que se marchita, se entienda la fragilidad de lo que somos y lo que llegó a decir David al enfrentarse a la inmensidad de Dios, diciendo que él era un gusano. No se estaba menoscabando o no tenía una autoestima bajísima, sino al enfrentarse a Dios. Él era como un gusano.
que se arrastraba por esta tierra y que en cualquier momento podía perecer. Entonces no podemos mirar a la ligera, tenemos que tener un estudio de esta pandemia. No podemos soslayarla, sino que tenemos que entender hacia qué nos está dirigiendo Dios en esta pandemia. Y en esta pandemia siempre Dios nos está dirigiendo hacia el arrepentimiento. No tiene otro propósito. ¿Propósito de disminuir la población mundial? No lo creo. Sino el propósito del Señor, cuando aflige a su pueblo, es para lograr un cambio de conducta, es decir, un arrepentimiento en nosotros. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que fue uno de los versículos que se estableció en una semana de consagración al Señor. Dice, si se humillara mi pueblo, leamos el anterior, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, si yo cerrara los cielos, tiene la capacidad absoluta Dios porque Él es el gobernante del mundo entero, omnipotente, ¿sí o no? ¿Es omnipotente? ¿Todopoderoso? Él lo controla todo, controla el macrocosmo y el microcosmo, todo, hasta el átomo, hasta las estructuras que están dentro de los átomos. Todo lo controla Dios. ¿Habéis visto los misterios que hay en los cristales de nieve? Son triadas que se van repitiendo. Es impresionante el microcosmo, cómo está Dios allí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, porque ha enviado esta pestilencia también a su pueblo, y ha habido duelo en su pueblo, no lo tomemos de manera tan simplista, no soslayemos la pandemia. La pandemia fue enviada por Dios con un propósito. Si se humillare mi pueblo, ese es el propósito. Un pueblo altivo, un pueblo soberbio, un pueblo que ya no necesita de Dios, un pueblo que ya tiene tremendas congregaciones, tremendos templos, ya no precisamos de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y tomare lo que han dejado, que es la oración permanente, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras, y orar y buscar en mi rostro. Buscar el rostro del Señor es una búsqueda implacable de su rostro. Es un objetivo implacable, es un objetivo con una tremenda profundidad. Significa que uno tiene que dejar de lado todos los demás objetivos y subir al monte, alejarte de todo lo contacto humano, porque vas a buscar el rostro de Dios. Vas a tener un contacto con Dios. Vas a encontrar su rostro. Buscar en mi rostro. Vas a estar frente a Dios. Aunque indudablemente no podrás verlo, pero sí sabrás que Dios está ahí. Eso es lo que desea Dios de su iglesia. Que busque su rostro. Y buscar en mi rostro no es cosa de encontrarlo a la vuelta de la esquina, en una oración de 5 minutos, en una oración de 3 minutos, a veces son oraciones de años. Y buscar en mi rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Y se convirtieren de sus malos caminos. Esto toca algunos egos. Esto provoca algún prurito, picazón en personas. Y se convirtieren de sus malos caminos, como que nosotros somos tan perfectos que jamás andaremos por malos caminos. Quizás nos hemos desviado qué tiempo.
Analicemos nuestros caminos. ¿En esta pandemia ha habido mayor amor fraternal? ¿En esta pandemia han habido más reconciliaciones? ¿En esta pandemia ha desaparecido de la iglesia la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura, la distancia? Parece que hemos aprovechado los mandamientos de los hombres, distanciamiento social, y también nos hemos distanciado como hermanos. Cuando dice la palabra del Señor, permanezca el amor fraternal. Y se convirtieren de sus malos caminos. Amén. Entonces, cuando se logren todas estas situaciones, hermanos, no antes, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré Santa María. Cuando el pastor de este lugar, cuando el pastor de Santa María, sobre el cual mi nombre es invocado, ore, busque mi rostro y se convierta de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su localidad donde él está, la comarca donde él se encuentra. Qué precioso es el estudio minucioso de las Sagradas Escrituras. Estos días vimos el asomo de algo. A una hermana se le decretó ya que ella iba a morir. El médico le dijo, tu esposa va a morir. Y el día domingo en la escuela dominical, creo que fue el domingo anterior, nos pusimos de acuerdo toda la iglesia. Yo le dije, hermano, si nosotros nos humillamos, si nosotros nos unimos, si nos damos un abrazo virtual, si virtualmente nos perdonamos por Zoom, ahora, en este instante, nos abrazamos todos y se empiezan a sentir aleluyas por todas partes. Y comienzan a sentirse aleluyas y glorias a Dios. Y luego el esposo de la hermana interrumpe por Zoom la escuela dominical y comienza a pedir perdón. En primer lugar al que habla, en segundo lugar a la esposa, en tercer lugar a la iglesia. Y la hermana que iba a morir, ese día, en ese instante, cuando se hizo ese acto, comenzó a recuperarse. Y ayer, ya estaba comiendo. La desintubaron, todo. Y el médico está sorprendido porque es un milagro de Dios. Si se humillara en mi pueblo, este es el propósito de esta pandemia. Que nos humillemos delante de Dios. Y que nos arrepintamos. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos. Eso es lo que le dijo Pedro acerca de él. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, se trata acerca de nuestro comportamiento frente a Jesús. No tanto de los pecados, sino nuestro comportamiento frente a este ser tan grande que se llama Jesucristo. Ignorado, no reverenciado. Lo primero que tenemos que hacer en una reunión es reverenciar el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús sea reverenciado hoy día en medio de nosotros. Aquí, ahora, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu ser. Que Jesucristo signifique para ti lo mismo que significa en el cielo. Cuando llegó después de su muerte en la cruz y habiendo resucitado fue llevado al cielo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, estimado predicador, que para ti Jesucristo sea el que tiene un nombre que es por sobre todo nombre.
Es la actitud. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Es de la actitud nuestra frente a este personaje que se llama Jesucristo, al cual no le estamos dando ni la honra, ni la gloria, ni la alabanza, al cual lo hemos echado de nuestros templos, porque ya no nos hace falta. Y así lo vemos en esa lastimera visión que se presenta, o lo que se relata en el capítulo 3 de Apocalipsis, que Él está afuera, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Las iglesias que están en avivamiento o que llegan a un avivamiento es la que colocan a Cristo en el lugar que se merece. Cristo es el Rey de Gloria. Cristo es el personaje principal desde que te levantas hasta que te acuestas. Cristo. Cuando se hable del nombre de Cristo, que todo tu ser rinda adoración, todo tu ser le rinda la adoración a ese Cristo que conquistó este nombre, que por sobre todo nombre, con su sacrificio en la cruz. Este es el verdadero arrepentimiento, el volver a la adoración a Cristo. Hemos actuado como esos 10 leprosos que fueron limpiados. 9 siguieron su camino habiendo sido limpiados. Así está la iglesia. Ese es un relato de qué es lo que hace la iglesia cuando el Señor los transforma, los cambia de vida, los regenera, que es el mayor milagro que se puede producir en un ser humano, el regeneramiento. No hay mayor milagro que ese. No es levantar a un muerto, no es resucitar a un muerto, no es resucitar a un paralítico, sino la obra de regeneración en la persona. Esta es una visión de la iglesia. Ha perdonado y ha sanado a 10. 9 siguieron su camino tan campante. Bueno, hizo una obra, me salvó, me perdonó, pero ahora me voy a mi... y uno volvió agradecido. La iglesia agradecida de Jesucristo es una iglesia que vive en avivamiento. La iglesia que entra a la casa del Señor con adoración, con alabanza a Jesucristo, vive en avivamiento. Todavía no estamos preparados para volver a los templos, porque tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. No volvamos así, no volvamos mirando por sobre los hombres. Sí, a Cristo. Parece que las personas ni siquiera saben que van a adorar a Cristo. Cuando entran al templo, Cristo está allí. Este es nuestro verdadero pecado, haber abandonado el amor al Señor Jesucristo. A este Jesús, sepa pues ciertísimamente toda la iglesia que a este Jesús, a quien vosotros, tu pecado crucificó, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ojalá venga este compungimiento a nosotros. ¿Qué haremos? Arrepentido, cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Eso es arrepentirse. Y eso nos lleva a nosotros a la verdadera adoración a Cristo Jesús. Todo hacerlo por esto. Esto es, hermanos, el resultado de esta pandemia. Claro, hay mucha actividad en la iglesia, se nota mucha actividad por aquí y por allá, pero el verdadero sentido de esta pandemia es que nos llama a restaurar nuestra comunión con Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche y derrame sobre nosotros el verdadero arrepentimiento que Dios está esperando de mí
y también está esperando de usted. En tercer lugar, quiero tomar los Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin la presencia del Espíritu Santo, estos hombres no eran nada. Estos hombres eran personas que tenían conocimiento de Jesús. Lo habían visto ir a la cruz. Lo habían visto que había muerto, pero también lo habían visto resucitado. Pero aún en ellos no había un poder grande. No había descendido el Espíritu Santo, el cual dice el Señor en San Juan capítulo 16 versículo 7. Yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La presencia gloriosa del Espíritu Santo del Señor, el cual produce el milagro más grande que pueda haber en la tierra, sobre esta faz de esta tierra. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El milagro más grande que puede ser visto en esta tierra es un hombre regenerado por la acción directa del Espíritu Santo. Por eso que es necesario que nosotros recibamos la plenitud del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, cuando el Señor nos salvó, nos hizo participantes, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese fue un acto que hizo el Espíritu Santo, pero no significó la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando pasa a tomar posesión completa de nosotros. El mayor problema de la recepción del Espíritu Santo del Señor en su plenitud en nosotros es que aplasta nuestro ego, nos desarma. Eso es uno de los mayores problemas para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Y en contraposición a esto, hay un montón de predicadores que comienzan a dar una explicación sobre el Espíritu Santo, otra explicación sobre el Espíritu Santo, otra explicación, y no se van al fondo de todo. Algunos niegan ciertas cosas, otros intentan explicar algo que Jesucristo mismo dijo que era inexplicable. Tú oyes el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así, predicador, tú no sabes la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. No puedes encajonarlo. Es un poder sobrenatural. Es un poder glorioso. Es un poder que desciende del cielo. Es un poder tremendo que jamás podremos comprenderlo. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. No sabes cómo obra la regeneración dentro de tu vida. Lo mismo que pasó con Pablo. Pablo iba camino a Damasco, en persecución de los cristianos, ve a Jesús, lo escucha hablar, es totalmente impregnado con esa voz, obedece a esa voz, utiliza por primera vez la palabra, ¿qué quieres que haga, Señor? Es la que debería utilizar yo en esta noche y la que deberías utilizar usted también en esta noche. ¿Qué quieres que haga, Señor? Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Osar. Le dijo a Ananías, pero antes le dijo,
El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aplastó el ego. ¿Quieres dejar tu ego aquí esta noche y ser lleno del Espíritu Santo? Antes te ceñías e ibas donde querías y ahora te ceñirá otro. Deja de pensar ser inteligente o que te crees intelectual, porque tu pensamiento te lleva de pensamientos brillantes hacia otro brillante, hacia otro brillante y llegas a la conclusión de que eres inteligente. Pues te tengo una sorpresa. El Espíritu Santo es 1000 veces más inteligente que tú. Ve a la calle, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La iglesia debe entrar en una oración profunda, en una búsqueda profunda del Señor, en una búsqueda profunda como único objetivo, no quizás ser bautizado, sino pedir la llenura del Espíritu Santo del Señor. Se te dirá lo que debes hacer. Pablo tenía un coeficiente intelectual, yo creo, sobre 150. Era un hombre extraordinario. Tú a lo mejor tienes 170. Por eso no logras entender que el Espíritu Santo quiere llenarte. Estás extasiado de tu inteligencia. Estás extasiado de tus cavilaciones. Son tan preciosas. Estás extasiado de tus cavilaciones y son más interesantes y más inteligentes que todos los demás pastores y todos los demás hermanos. Porque tu inteligencia, tú la notas que es mayor que todos los demás. Y aquí leo yo que Pablo, frente a la presencia del Señor, logra pisotear su ego y por primera vez nombra la palabra Adonai, que significa amo, que significa todo lo que está por encima, todo lo grandioso. Y la nombra Pablo y necesita el Señor que tú la nombres esta noche. Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntatelo en tu casa, en medio de esta pandemia. ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntatelo tú, joven. Estás frente a la presencia de Dios en esta noche. Porque Dios está aquí. Porque Dios está en tu hogar. Porque toda la tierra está llena de su gloria. Porque todo lo llena. No te desconcentres. No te desconcentres. Respóndele al Señor. El predicador está hablando en el nombre del Señor. A lo mejor ni conoces el nombre del predicador y no es interesante que lo conozcas. Sino es interesante que tú sepas que Dios está hablando a través del predicador y llevándote a esta instancia de que tu ego sea reducido a la nada. Temblando y temeroso, dijo Pablo. ¿Lo habían visto alguna vez así? Nunca. Nunca. Nunca habían visto a Pablo temeroso y temblando. Por eso fue escrito esto. El que estaba observando esto, notó esto. Por primera vez Pablo, temblando y temeroso, dijo. Por eso en tu hogar en esta noche, temblando y temeroso, porque estás frente a la presencia de Dios. Ojalá pueda decir las mismas palabras de Pablo. Sácate todos tus títulos.
sácate todos tus títulos, todos los galones, sácatelos, todos, sea quien seas, ricos y pobres, grandes y pequeños, siervos y libres. Saquémonos todos los galones y caigamos a la presencia de Dios temblando y temeroso. Y le digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Eres capaz de decirle esta pregunta esta noche al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es necesario que en nuestro país surja una generación que sea llena del Espíritu, que tenga la llenura del Espíritu Santo. ¿No podrías tú ser lleno en esta noche del Espíritu Santo del Señor? Luego vino la voz del Señor. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso el Señor habla en otra parte de la palabra de las Sagradas Escrituras. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Porque de otra manera no podría tener la llenura del Espíritu Santo del Señor. Allá preparó a otro hombre que se llamaba Ananías, que estaba en Damasco, y que el Señor le habló en visión. Estas cosas suceden cuando nos movemos a nivel del Espíritu. Así que no seamos demasiado pragmáticos en esto. Hay visiones. Nadie puede colocarle un límite al Espíritu Santo. Si quiere darme una visión, me la va a dar. Y yo voy a saber que es visión del Espíritu Santo del Señor. Y le dijo el Señor en visión a Ananías, y él respondió como estaba en el Espíritu, respondió y le dijo, heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Desde que el Señor se mostró y habló con Pablo, Pablo comenzó a buscar el rostro de Dios intensamente. Como se le había dicho que allí se te dirá lo que debes hacer, él empezó a orar y a buscar el rostro de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No había comido, no había... y allá se le mostró una visión también. Y ha visto una visión, en visión a un varón llamado Ananías. Nos estamos moviendo en el ámbito del Espíritu. ¿No quieres moverte, iglesia, en ese ámbito? El Señor nos quiere hacer entrar a ese ámbito. Amén. Nos quiere hacer entrar a ese ámbito. Amén. Entremos en su presencia. Todos los que estamos en esta noche reunidos en esta reunión, entremos en su presencia. ¿Qué quieres que yo haga? Y ha visto en visión Pablo a un varón llamado Ananías, con nombre, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estas son las cosas que suceden cuando somos llenos del Espíritu Santo del Señor. Entramos en otra dimensión en la cual tu inteligencia no tiene nada que ver. Es el Espíritu. Y esto es lo que la iglesia tiene que amar. Y a esto llamo a la juventud que está escuchando probablemente este mensaje. No lo sé.
pero hay un mundo superior que se está moviendo entre nosotros y es el mundo del Espíritu. Suelta las redes sociales, apártate de las redes sociales y entremos en el mundo del Espíritu. Os digo pues, andad en el Espíritu, algo superior. Amén. Bueno, Ananías respondió algo al Señor, colocó algunas objeciones, pero el Señor le dijo, ve por qué instrumento escogido me es este. ¿Cuántos instrumentos escogidos están esperando a Ananías? Oh, qué ausencia de Ananías hay en Chile. Porque no hemos buscado el rostro de Dios. Esta búsqueda tiene que ser tu único objetivo. Joven, ¿hay algún joven interesado en esta noche? ¿Hay alguna dorca interesada en esta noche? Entra en la esfera del Espíritu en esta reunión. Ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oh Ananías, que me estás escuchando, Dios te está llamando para que seas un instrumento en sus manos y conquistes a muchos escogidos. Es imposible resistir a la voz del Señor. Fue entonces Ananías. Es imposible, hermanos, resistirse a la voz del Señor. Es imposible. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Faltan estos Ananías hoy. ¿Dónde estás, Ananías? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ananías? ¿Dónde te encuentras? Quizás estás escondido como Elías en una cueva, no lo sé. Quizás estás postrado, pero es necesario el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro país, en nuestro Chile. Quien no entienda estas cosas es un anticristo. Quien no esté de acuerdo con estas palabras es un anticristo. El Espíritu Santo está deseando actuar en nuestro país de una manera extraordinaria como nunca se ha visto. Así lo presiento. Y así me lo hace entender el Señor y así me lo dice el Señor, que está intentando. Amén, Señor, pero muchísimos Ananías están resistiéndose, colocando excusas al Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No eres nada. Cristo es en ti. Yo no valgo nada. Cristo es en ti. Yo no tengo estudio. Cristo es en ti. Tus estudios no valen de nada. Es Cristo en ti. Entiende lo que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este es el tema principal de esta reunión también en esta noche, la recepción y la llenura del Espíritu Santo. Sé lleno en esta noche del Espíritu Santo del Señor, sé lleno. Está aquí. Él está aquí en esta noche.
Que la palabra del Señor haga morada en mi corazón y en el tuyo. Que Dios nos bendiga a todos y le invito a orar delante del Señor. Padre mío, te damos gracias por la bendición que nos has concedido de estar un momento delante de tu presencia. Te damos gracias por esta tu bendita palabra que nos has permitido, Señor, estudiar en esta noche. En un momento de reflexión bíblica, hemos estado delante de tu santa y divina majestad. Allí estamos, Señor, en tu presencia. Oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Sí, Padre mío, buscar tu rostro, eso es lo que tú quieres que yo haga. Oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si se arrepintiere mi pueblo, entonces, y oraren y buscaren mi rostro, eso es lo que tú quieres, y se humillare mi pueblo. Amén, Señor. Que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Y te rogamos tu santa bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, escucharemos unas dos alabanzas para la gloria del Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres
gloria a Dios por estas alabanzas, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Algunas peticiones de oración, que en el momento de la bendición final haremos la unción por ella. Nuestra hermana Maritza se encuentra mucho mejor, ya está ingiriendo alimentos por boca. Amén. Así que estamos completamente agradecidos al Señor por este milagro. Amén. El Señor la sacó de la muerte, le dio vida Amén. nuevamente. La oración por nuestra hermana María Viuda de Silva. La oración ferviente por nuestro hermano Hugo Aguayo. También por nuestra hermana Daniela Donoso, que Dios la siga recuperando cada día más. Amén. La oración también en forma especial por un joven Sebastián, que es de una iglesia de la costa. Sebastián, yo puedo decirte en el nombre del Señor, no temas, dice Dios, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, Dios está a tu lado. Vamos a orar, vamos a despedir la reunión y también vamos a orar por todos los enfermos Amén. que están en el pueblo de Dios. Padre mío, te damos gracias por haber estado un momento delante de tu presencia y te damos gracias por haber estado frente a las Sagradas Escrituras que salieron de tu mente, salieron de ti para nosotros. Esta revelación profunda de tus pensamientos fueron plasmados en las Sagradas Escrituras. Y ahora hemos estado un momento deleitándonos en el estudio de ellas, Señor. Que la haga vida en nuestro corazón. Te presentamos, Señor, a todos los enfermos de tu pueblo, nuestro hermano Hugo Aguayo, hermana María Viuda de Silva, nuestra hermana Maritza, Señor, también nuestra hermana Daniela. Una gotita de tu sangre sea rociada sobre ella para sanidad completa de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Sobre Sebastián derrama una doble porción en esta Señor. noche, Señor. Yo sé que es un nuevo Ananías que tú necesitas en tu pueblo. Amén. Señor, necesita un nuevo instrumento y este se llama Sebastián. Amén. Por eso ha tenido estas luchas tan grandes, tan terribles. Sí, Señor. En esta noche, Sebastián recibe una gota de la sangre del Señor Jesucristo Amén. sobre ti. Amén. Cuando Cristo subió a la cruz, subió por ti también. Sí, Y Señor. cuando Cristo derramó esa sangre, era por ti también. Así que en esta noche una gota de tu sangre es derramada desde tu mollera hasta las plantas de tus Sí, pies. Señor. Al retirarnos de este momento, haber estado delante de tu presencia, te pedimos tu bendición sobre cada uno de los presentes y te la rogamos en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.